Si le queremos poner un título al tema de hoy, le puede poner la autojustificación. Esa palabrita la vamos a estar utilizando muchísimo. La autojustificación. Leímos en Lucas capítulo 16, versículos 14 y 15, que el Señor Jesús, refiriéndose a los fariseos que estaban ahí, que se burlaban de él, porque antes de eso estaba Jesús hablando diferentes parábolas que hablaban con referencia al dinero, que hablaban con referencia a las posiciones, a las diferentes posiciones religiosas que habían en la estructura, en el estratagema de la religión judaica en Israel. Y Jesús le sale con un tema que pareciera completamente diferente a todo lo que ha venido hablando, diciendo: vosotros sois los que se justifican a ustedes mismos, pero todo lo que el hombre tiene por sublime, para Dios es abominable. Vamos a tratar de entender qué está diciendo Jesús en este tema. Está tratando de hacerle ver a los fariseos que lo que para Dios es importante, no es lo mismo, no es la misma importancia que los fariseos están teniendo. Entonces, perdón. ¿Y qué sucede? Que Jesús entonces trata de realzar es que lo que más debe importar es lo que para Dios es sublime. Nosotros lo debemos tener sublime. Y para lo que Dios es abominable, nosotros tenemos que tenerlo por abominable. Ahora, quiero abrir, como normalmente suelo abrir, me costó bastante la anécdota de hoy. E incluso, hablando con el varón acá, estaba sentado aquí y estaba rompiéndome la cabeza para tratar de sacar esa anécdota que normalmente tocamos siempre en cada clase. Me gusta empezar con la anécdota y la de hoy no la tenía. De hecho, normalmente siempre utilizo historias, algo que leí, pero hoy tuve que crear esa anécdota. Entonces, quiero empezar con una conversación que tenía un psicólogo. Un psicólogo tenía una conversación con un pastor. Hablaban acerca de los 10 mandamientos o de los mandamientos de Dios y de Jesús. Y el psicólogo le dijo al pastor: mire, vamos a hacer algo. A mí no me hable de esos mandamientos, porque yo no te voy a aceptar, por mis principios y mi profesión, yo no voy a aceptar ningún mandamiento que me diga que no. Ningún mandamiento que diga que no, porque es que mi profesión, mi ética me dice que yo no debo aceptar nada negativo, no debo recibir nada negativo. Y todos esos mandamientos te dicen no, 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 no. De hecho, cuando nos vamos a la Biblia, los 10 mandamientos de Deuteronomio capítulo 5, nos vamos a encontrar que de los 10 mandamientos, 8 empiezan con no. No matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O sea, no. 8 empiezan con no. Solamente 2. El cuarto, guardarás el día de reposo. Y el sexto, honra a tu madre y a tu padre. Son los únicos que no aparecen con un no o una negatividad. El pastor le dice: ok. Le dice el pastor al psicólogo: ok, está bien. Pero, ¿qué hay de los nuevos mandamientos que dio Jesús en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús le dice a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué me dirás de ese? Ese no tiene ningún no tiene nada negativo. Ahora, te pregunto algo. ¿En la última semana lo has cumplido? Le pregunta el pastor al psicólogo. El psicólogo le dice: bueno, no lo he cumplido, pero yo voy el domingo a las iglesias. Yo voy el domingo a la iglesia. Vio que no todo es malo. Yo voy. Ok, le dice el pastor. ¿Y qué hay del otro mandamiento nuevo? Porque fueron 2 que dejó Jesús, donde dijo: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y sobre todas las cosas. Ese tampoco tiene un no ni es negativo.
No te voy a preguntar si lo cumpliste en la última semana, pero sí te quiero preguntar si lo cumpliste hoy. El psicólogo le responde, bueno, no lo cumplí, pero yo doy mi ofrenda. El psicólogo era Juan Mata. El que no la gana, la empata. Buscando la forma de siempre autojustificarse. Autojustificarse. Entonces, amén. Bienvenida, cielo. Bueno. Seguimos. El psicólogo entonces... Buenos días, buenas noches, perdón. Bienvenida, cielo. Entonces, el pastor le dice, ¿y qué hay con ese mandamiento? ¿Lo cumples? No. ¿Lo has cumplido hoy? Bueno, no, pero yo ofrendo. O sea, siempre justificando lo que Dios quería que hiciera, pero no lo hacía. Y para excusarse y calmar su conciencia decía, pero yo hago esto y no soy tan malo. Ahora, eso normalmente hacemos todos los seres humanos desde el principio de la creación hasta hoy. ¿Qué hacemos? Normalmente tratamos siempre de seleccionar las leyes o los mandamientos de Dios como si fuese un supermercado. Este me conviene, este no, este sí, y el que me justifica lo que hago, este también. Pero no cogemos todos los mandamientos, porque encontramos también en Gálatas que Dios le dice que el que infringe uno de todos los mandamientos se hace culpable de todos. Un ejemplo que me gusta utilizar mucho de los mandamientos es una camisa. Si usted se va a poner una camisa y se abotona un botón mal, el resto de los botones van a estar mal. Eso mismo es el mandamiento de Dios. Si usted dentro de la ley infringe uno, infringe todos. Si usted dentro de la ley infringía el mandamiento que decía no matarás, bueno, estás infringiendo todos los demás. De hecho, es uno sencillo. Si usted no guardaba el día de reposo, usted se hacía el mismo nivel de culpable que un pedófilo, que un asesino. Porque es una camisa en la que si te abotonas un botón mal, todos quedan mal. Entonces, eso es el ser humano normalmente, desde el principio de la creación, tiende a compararse mucho. Todos los seres humanos tendemos a compararnos con otros. Todos nos tendemos a comparar con los demás y esto naturalmente sucede, ¿por qué? Por querer de realzar lo malo que hay en los demás, magnificando la maldad o el pecado que hay en otro. ¿Para qué? Para así hacerlo ver muchísimo más mal de lo que realmente es otra persona, pero luego de eso nos realzamos nuestras buenas cosas que hacemos nosotros, las magnificamos a tal punto de que nosotros nos veamos lo más recto, lo más pulcro y lo más santo, y compararnos así, decir, ¿sabes qué? Yo no estoy tan mal, él está peor. Él está peor. Entonces, lo que quiero es que estudiemos qué dice la Biblia con referencia a esto. Las comparaciones en las que vivimos. Todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta hoy, tratando de realzar lo bueno que somos y de magnificar lo malo que son los demás, para así nosotros vernos rectos y santos. Ahora, sí, que si Dios aprueba o desaprueba la comparación, Dios no desaprueba la comparación. Pero el mayor ejemplo de comparación que Dios nos dejó es: sed santos como yo soy santo. El punto de referencia para nosotros como cristianos compararnos es Jesús. De hecho, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dicen: vosotros teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos,
nuestra tan grande nube de testigos, guardaos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero fíjense lo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de este movimiento, de esta fe. Pero nosotros queremos compararnos con el hermano que anda mal para justificar que nosotros hagamos mal también. ¿Y esto es pecado? Vamos a ver qué dice la Biblia con referencia a esto, si es pecado o no. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, buscamos la forma de autojustificarnos sin darnos cuenta que nos estamos autoengañando al autojustificarnos. Al autojustificarnos nos autoengañamos, porque estamos tratando de ser o demostrarnos lo que nosotros no somos realmente. Creyendo que nosotros podemos engañar. Yo puedo engañarlos a todos ustedes. O tratar de engañarlos por lo menos, mostrándome como el más santo de todos. Pero a Dios no lo podemos engañar. De hecho, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser... ¿Qué más dice? ¿Qué más dice ese texto? Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No lo busque, ya lo acabo de mencionar. Vamos a tocar muchos textos, porque es que no quiero que piense que la autojustificación es una doctrina que yo inventé. Eso está en la Biblia. Y vamos a ver qué dice, va diciendo la Biblia a medida que vamos recorriendo. Mira, lo que nosotros como cristianos debemos evitar es autojustificarnos por lo que hayan hecho los demás. Porque si hay otra persona que hace X cosa, si se tira debajo de un puente, nosotros no podemos justificar lo que hagamos. Nosotros vamos a encontrar siempre personas alrededor de nosotros que están o mejor que nosotros o peor que nosotros. Pero nuestro punto de referencia es ¿quién? Jesús. ¿A quién nosotros nos tenemos que comparar? A Jesús. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Usted olvídase de que fulano hizo o porque fulano mengano tergiversa la palabra o utiliza la palabra mal o si fulano acá en esta iglesia es hipócrita. Olvídese de eso. Él tendrá que darle cuenta a Dios en algún momento de la vida. Usted también va a tener que darle cuenta a Dios por lo que usted hizo y por lo que también dejó de hacer. Ahora, entienda que ante Dios es imposible autojustificarse. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínese usted que usted está frente al trono blanco, frente a Jesús. ¿Quién nos perdonó? ¿Quién nos limpió con su sangre? Y usted está frente al trono, el mismo Jesús que le perdonó. Él conoce todos sus pecados porque él mismo se lo perdonó. El mismo que te perdonó, que un día fue tu abogado, ese mismo va a ser tu juez. ¿Cómo vamos a autojustificarnos delante de él? Yo me puedo justificar delante de ustedes. Me puedo tratar, pero ante él, ¿cómo rayos me puedo autojustificar? Si él me defendió un día ante el Padre por todo mi barrabasada, o ahora él mismo es mi juez. Entonces nosotros nos autoengañamos en la tierra tratando de autojustificarnos, cuando más fácil es decir, ¿sabe qué? Yo soy un ser humano, yo fallé. Pero nos cuesta decir fallé, nos cuesta decir me equivoqué, nos cuesta decir pequé. ¿Por qué? Porque entonces los demás dejan de verme como un santo. Es que realmente tú puedes ser un santo por fuera, como le decía Jesús a los fariseos. Sepulcros blanqueados. Ahora, fíjense en esto. El apóstol Pablo, para mí, el teólogo más grande que ha existido en la humanidad después de Jesucristo. El apóstol Pablo, siendo lo que era,
siendo lo que era. Vamos a leerlo, es lo que dice en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Pero vamos a regresar a Lucas, vamos a viajar por toda la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 14. Mira lo que decía el apóstol Pablo, siendo Pablo. Mira lo que decía el apóstol Pablo. 7, 14. Vamos del 14 al 21. ¿Lo tenemos? Amén. Leo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. A él no le daba pena, o él no se cohibía por llamarse carnal. Pero decir que yo soy carnal en la iglesia, eso es ensillar un gallote. Entonces, mira lo que dice Pablo. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Espérate, el apóstol Pablo está reconociendo que en él hay pecado, pero hoy día aquí en la iglesia nosotros los pecados no los reconocemos, nosotros los ocultamos donde más podemos, que nadie nos los vea. Lo dejamos abajo de la almohada, lo metemos debajo de la plantilla de la sandalia, de donde sea, pero que no nos lo vean. Y el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, él dice, el pecado que mora en mí, yo soy carnal. Yo soy carnal. Mire qué termina diciendo el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga, espera, hay alguien que está mal. O el apóstol Pablo o los cristianos de hoy. O yo. Porque es que es imposible. ¿Usted ha escuchado a alguna persona que a la hora de un testimonio en una iglesia diga, sabe que yo soy un pecador? No lo va a hacer. Es que nos vamos a buscar la forma de que si yo cometí un error, usted lo vea lo más pequeño posible. Sí. Yo cometí un error, yo tengo que buscar la forma de autojustificarme para que no se magnifique. ¿Y cómo muchas veces lo hacemos? ¿Quién? Víctor. Si Víctor ni se cepilló hoy. No, está peor que yo. O sea, eso es naturaleza humana. Eso es naturaleza humana. Ahora, hay un tema. En el aspecto de la escucha esto. En el aspecto de la autojustificación, los católicos nos llevan ventaja. Porque ellos por lo menos reconocen y se golpean el pecho diciendo, ¿cómo es que? Por mi culpa, por mi blanca. Busca un evangélico que diga que por mi culpa. No, la tuya. Fue tu culpa. Los católicos no llevan ventaja. Ahora, la autojustificación es un síntoma de falta de humildad. La autojustificación es un síntoma de falta de humildad. Vamos a verlo, otro ejemplo de esa autojustificación y por qué digo que es un síntoma de humildad, de falta de humildad. Lo vamos a encontrar ahí mismo en Lucas capítulo 18 desde el versículo 10. Lucas capítulo 18 verso 10. Lo tenemos. Lo leo. Esto es un pasaje bastante conocido.
Vamos a tocarlo rapidito porque ya lo hemos tocado en otros temas, en otras clases. Dice, verso 10, vamos a leer desde el verso 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Ahora, esto me habla de que en este tiempo hay fariseos modernos, que nos paramos en un altar, en un púlpito y diciendo, ¿sabe qué? Yo no soy como los demás. No lo decimos directamente, pero con nuestros actos sí. Y cuando nos señalan de algo, o que, mira, hermana Celisa, ¿sabe? A mí me parece que no es lo más correcto venir a la iglesia con ese vestido, con ese pantalón tan apretado. Pero si fulana, no, espera. Fulana es fulana y usted es usted. Dios no le va a pedir cuenta a usted por fulana, Dios le va a pedir cuenta a usted por usted. Si fulana, el día que tenga que estar ante el trono de Dios, ella va a tener que ver qué va a hacer. Pero usted no se autojustifique. Vamos a cumplir nosotros con Dios. Porque entendemos que Ezequiel capítulo 18, versículo 6, dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea, ¿eso qué te dice? Que cada uno es individualmente responsable de sí mismo. Ahora, nos veríamos mejor como cristianos, o seríamos mejor cristianos si reconociéramos nuestra falla, si reconociéramos nuestros pecados, si reconociéramos que nos equivocamos. Porque es que cada persona, toda persona del mundo, Pablo reconoció, cada persona del mundo tiene un talón de Aquiles. Todos, por más que lo querramos ocultar, tenemos un talón de Aquiles como cristianos. No, yo no, el que esté firme. No, porque yo no tengo, no tiene, Jesús, justo, no hay ni uno. Entonces hoy día queremos ser más justos que Dios. O vendernos como más justo que Dios. Y nos pareciéramos más o mejor cristianos si reconociéramos que estamos fallando y trabajáramos en esa falla, en ese pecado, en ese error que nosotros tengamos. Hay que trabajarlo. Hay que mejorar como cristiano. No autojustificándose porque fulano lo hace o porque fulano es peor. No, olvídate de fulano, olvidémonos de los demás. Es yo. Soy yo. Vamos a presentarnos como mejor cristiano ante el fundador del cristianismo, que es Jesús. Ahora, fíjese, tengo un escrito acá que me gustaría leer, compartirlo. Por ejemplo, en el profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Eso es Isaías 64, 6. Espérese, ¿de qué está hablando Isaías? Isaías está resaltando nuestra verdadera naturaleza. Nosotros ante Dios, escúcheme, todo ser humano, hasta la Madre Teresa de Calcuta, que podríamos decir, o muchas, el mundo entero llama la más santa, todos delante de Dios somos suciedad. Y todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todo lo que tú puedas hacer, nada de eso
te justifica ante Dios? Nada. Solamente una sola cosa te hace justo ante Dios. Una sola. Es la sangre de Jesús. Sin esa sangre no llegaremos ni siquiera a la presencia de Dios. Una sola cosa. Queremos justificarnos, justifiquémonos en la sangre. Ahora, entendamos algo. ¿Es pecado la autojustificación? ¿Es pecado la autojustificación? Le respondo, sí. ¿Por qué? Porque la autojustificación nace del orgullo y del ego. Tratar de ocultar las cosas para mostrarnos santos o perfectos, eso nace exactamente, viene del mismo orgullo y del ego. ¿Por qué? Porque es que yo necesito que ustedes me vean santo y crean en mí. Y yo me tengo que mostrar como el mejor. ¿De dónde sale eso? Sencillo. Pecado del orgullo. Nace la autojustificación. Ahora, normalmente el orgullo es el que nos lleva a autojustificarnos. Todo lo argumentamos. Todo le decimos, no, que eso no fue mi culpa, no fue por fulano, es que yo hice eso porque fulano lo hizo o porque fulano me dijo. No. Seamos responsables y consecuentes con lo que hacemos. Yo lo tengo que ser. Es más fácil decir, hey, ¿sabes? Fallé, me equivoqué. Porque es que, mire esto. Dios no perdona escuche eso. Dios no perdona ningún pecado que no se confiese. Ningún pecado confesado puede ser perdonado. Es perdonable. Ninguno. Para que Dios perdone un pecado, nosotros tenemos que confesarlo. De hecho, él mismo dice, Salomón dijo en Proverbios 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Este tema parece un poco fuerte, pero es un tema necesario. Es un tema necesario. Y no es para nadie en particular, sino para mí mismo en primera persona. Porque hay veces que me la defeco. Sí. Y toca decir, fallé. Pero es cuando esto pasa, eso es síntoma de que hay Espíritu de Dios. Sin embargo, cuando usted sabe que se la falló y no da su brazo a torcer y nunca dice perdón, nunca dice fallé, revísese. No hay Espíritu por ahí. No hay Espíritu Santo por ahí. Y hay un problema mayor. Este texto que le voy a dar, vamos a buscarlo todo. Ese no estaba en planilla. Romanos capítulo 8, versículo 7. Sí, 8:7. Mira lo que dice con las personas que no tienen el Espíritu. Mira qué dice. Romanos 8:7. 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Lo tenemos. Más dice, lo leo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Oh, esto es duro. Esto no lo estoy... Si usted gusta, agarren una pluma y tachen ese versículo. ¿Cómo vamos a confesar un pecado del que nosotros nos autojustifiquemos? ¿Cuándo se va a confesar un pecado si nosotros preferimos autojustificarlos en vez de confesarlo? Sin embargo, no entendemos que lo que dijo Salomón
que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Cómo vamos a alcanzar esa misericordia de algo que no confesamos porque preferimos autojustificarlo? Es imposible ser perdonado si no pedimos perdón. Gracias. Es imposible ser perdonado si no pedimos perdón. De hecho, el mismo salmista David dijo, contra ti he pecado. Eso está en el Salmo 51, versículo 7. Entonces, nos damos cuenta que a lo largo, venimos recorriendo Biblia y nos damos cuenta que toda la Biblia nos está hablando de que debemos de alcanzar misericordia, no autojustificándonos. Mire, hay dos ejemplos. Para mí, los dos más grandes ejemplos de autojustificación que existen en la Biblia. Uno está en Éxodo, vamos allá, Éxodo capítulo 32. Vamos a leer un poquito aquí, bastante. Éxodo capítulo 32. Viene Génesis, viene Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, el capítulo 32. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 4 y después nos vamos a brincar del 15 hasta el 24. Leo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces ¿a quién? A Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, escuche lo que dijo Aarón, preste atención. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en su oreja y los trajeron a Aarón. Fíjese lo que hizo Aarón. Y él, ¿quién es él? Sumo sacerdote. Aarón. Él, Aarón, los tomó de las manos de ellos. ¿De quién es ellos? El pueblo. Y le dio, ¿qué cosa? Forma. Él le dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos a brincar al versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, ni voz de alarido de débiles, ni voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Escuche esto. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Mire lo que viene acá. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te han hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, ya está culpando al pueblo. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron,
haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo trajeron y lo eché en el fuego. Escucha esto, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Espérate. Lo eché en el fuego y salió el becerro. O sea que él echó el oro y el becerro se formó solo. Cuando acá en el versículo 6 nosotros leímos, en el 4, que él lo agarró el buril y lo formó con sus manos. Pero acá dice que él nada más lo echó en el fuego y salió eso. Mire por dónde fue la autojustificación, te lleva también a mentir. Dice, y ahí dice, que hizo de ello un becerro de fundido, lo hizo. Entonces, Se justificó. y salió este becerro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Aarón, 1, limpiándose con el pueblo. Y 2, minimizando su falta, diciendo, no, yo nada más agarré el oro y lo eché al fuego y salió eso. Eso normalmente no lo hacemos nosotros. Lo mintió, se justificó y minimizó. Porque de verdad. Nosotros normalmente solemos hacer eso. Minimizamos lo que nosotros hacemos. Lo minimizamos para decir, no fue tan grave. Sí. No fue, peor fue lo que hizo el pueblo, peor fue lo que hizo el hermano, la hermana, el que sea, pero menos yo. La mujer que me diste. No, eso después vamos allá. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Eso de qué te habla? Que la autojustificación existió desde el principio. El problema es naturaleza del hombre. Pero ese problema se resuelve con lo que leímos en Romanos capítulo 7, capítulo 8, versículo 7, versículo 9. ¿Se la recuerdan? Con el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo. Si no lo tiene, yo le pregunto algo. ¿Habrá un ser humano que se pueda justificar a sí mismo delante de Dios? ¿Y por qué nos tratamos de justificar entre nosotros mismos? Porque no sería más fácil o más rápido, más resolutivo, decir, perdóname que yo fallé contra ti. ¿No sería más fácil eso que tratar de minimizar que yo solamente eché eso ahí, salió así? No, yo no fui. Mira cómo Aarón le echó la culpa al pueblo. Y era el responsable. Es mejor responsabilizarnos de lo que hacemos, sea grande o sea pequeño. Porque en Cantares capítulo 2, versículo 4 dice que las pequeñas zorras son las que echan a perder grandes guaridas. Pequeños errores que nosotros vemos como insignificantes son del mismo tamaño que el error de un pedófilo ante Dios. Es la misma magnitud de gravedad. Entonces, lo más sensato es decir, me equivoqué, fallé. Nos hace ver mejor cristiano. Nos hace ver muchísimo mejor cristiano. Y no solamente le echó la culpa al pueblo. No solamente le echó la culpa al pueblo, sino que trató de reducirse responsabilidad. Asumir la responsabilidad de cada quien es de cristiano. Rehuir a esa responsabilidad nos aleja de Cristo. No tratar de reducir lo que hacemos mal es un buen primer paso para vernos mejor cristianos. Entonces, hablamos de uno de los peores o de los mejores casos de autojustificación que hay en la Biblia, pero hay uno aún mayor, que es el padre de la autojustificación. Está en Génesis. Si quieren, búsquenlo. Si no quieren, no lo busquen. Génesis capítulo 3.
Yo lo busco el capítulo 3, versículo 8. Sí, Génesis 3, 8. Lo leo. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Perdón. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué cosa? Ahí empezó, esa fue la primera autojustificación de la historia de la humanidad. La mujer que me diste. La mujer que me diste como compañera me dio del árbol. Y yo comí. Simple. ¿Ah? Simplificó. Sí. Lo redujo. No, yo comí porque ella me dio. Yo ni sabía que eso era manzana, que eso era pera, que eso era nance. Yo no sabía, yo comí lo que ella me dio. ¿Ah? Tú me diste la mujer, que la culpa es Sí, mía. la culpa le está diciendo prácticamente, es tuya, que tú fuiste que me diste ese demonio. Exacto. ¿Ah? Le está echando la culpa a Dios. Entonces, miren lo que sucedió cuando Dios le pidió cuenta a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Yo no estaba ahí. Y mejor que no estaba ahí. La serpiente me engañó. Allá va la pelota. Sin embargo, yo no me imagino a Adán le echó la culpa a la mujer a la serpiente. Cuando Dios llega de la serpiente ya no tiene más nadie. ¿Y qué hago ahora? ¿A quién le echó la culpa? Ya no hay más nadie. Y nada más te van a ir por ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Ya vemos entonces el nivel de irresponsabilidad. Escúcheme, la autojustificación es irresponsabilidad. Entonces, ya vemos el nivel de responsabilidad que nosotros muchas veces tenemos como seres humanos, no digo tanto como cristianos. Queremos echarle culpa de todo lo que hacemos mal a los demás. Y como les dije al principio, buscamos la forma de magnificar la maldad o lo malo que hace el otro, de reducir o minimizar lo malo que hago yo para que se vea todo más grande del lado de allá y más chiquito del lado de acá y decir, yo soy mejor que tú o yo soy más santo que tú. Sin darnos cuenta que si tu pecado es del tamaño de un nance, ante Dios ese pecado es igual que el mío, que es del tamaño de una sandía. Ahora voy a ir terminando porque ya se me está el tiempo acabando. Le voy a dejar unos textos, unos versículos para meditar. Vamos a meditar esos textos. Uno se encuentra en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Viene Isaías, Jeremías. En el Antiguo Testamento, que fue Isaías. Lo tengo y leo. Capítulo 2, versículo 22. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Romanos 3, 9, lo leo. Romanos 3, 9 y 10.
Leo. Estos son versículos para meditar. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué eso significa? Estos versículos, ¿qué te quieren decir? Que por más que nosotros luchemos contra el pecado, siempre vamos a tener pecado. El problema no es que eventualmente o de forma omitiva o en omisión tú peques. El problema es que trates de justificar ese pecado con unos medios que son ajenos a lo que Dios nos dio para justificarnos. Lo único medio para justificar nuestros pecados es la sangre de Jesús. Esa es la única que nos puede limpiar de pecado. Ahora, este tema de autojustificación se ve mucho en las parejas. En las parejas. ¿Por qué? Se me viene a la mente esto. Dios le dijo al ser humano que Él perdonaba nuestros pecados y lo arrojaba ¿a dónde? A lo más profundo de la mar, y no me acuerdo más de ello, dijo Él. Y no me acuerdo, Dios no se acuerda más de ello. Pero muchas veces él o ella se ponen el traje de buzo. El traje de buzo. Chumbulún. A tirar lo que Dios a buscar lo que Dios tiró. Eso pasó. A buscar lo que Dios tiró, que pasó hace 200 años, y lo saca del fondo del mar diciendo, yo hice esto por esto.